Bueno, buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien y pues a pesar de las noticias que recibamos y demás, que a veces no son las que nosotros quisiéramos, pero espero que todos se encuentren bien y que sigamos animados y que sigamos confiando en que Dios está con nosotros. Y pues voy a iniciar con una oración. Y es: Papito Dios, te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, con los que están conectados, con los que están, en los que verán esta transmisión. Dios, tú sabes, Señor, quiénes están al pendiente, Señor, también quienes lo ven después, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú en cada uno de mis hermanos, Señor, en sus corazones, en las inquietudes que ellos tienen, Señor, y que tú los prepares, Señor, y también que tú les muestres y les reveles tu palabra a ellos, Señor, que seas tú, Señor, el que se muestre a ellos, Padre, mediante alguna palabra, Señor, mediante las alabanzas, Padre, mediante alguna oración, Señor, que se haga a lo largo de esta transmisión, Señor, y en las futuras transmisiones también, Padre. Gracias te doy, Señor, por este medio, Padre, para podernos comunicar. Te pido, Señor, que tú seas en esta transmisión, Señor, que tú seas en esta prédica, que me ayudes, Señor, a dirigir y a darle un correcto interpretación a lo que tú quieres que yo transmita, Dios. Y también te pido, Padre, que aquellos a los que va dirigido, que tú abras sus corazones, su entendimiento, y aún ahí donde nosotros no podemos llegar, Señor, donde nosotros no podemos tocar, Señor, yo sé que tú llegarás, Señor, a los corazones, Señor. Yo te pido que ellos sean una buena tierra, Señor, y que sigamos, Señor, en esta buena batalla de la fe, Señor, unos con otros, Señor, hombro a hombro, codo a codo, Señor, sabiendo, Padre, que tenemos ya ese galardón, Señor, no solo salvación, Señor, sino que ya también vamos, Señor, por más para tu reino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, voy a empezar les comparto el título de mi mensaje, que es La sala de espera de Dios. Y voy a empezar a leer el texto de Habacuc 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, y lo voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente. Ocupé esa traducción porque se me hace más entendible y más fácil de entender el mensaje principal que quiere dar este profeta. Y dice: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Esta visión es una visión que Dios le da a Habacuc acerca de lo que va a pasar. Y yo lo quiero poner ahora en nuestro contexto. Ahí habla específicamente de la visión que le dio a Habacuc, pero también a nosotros Dios nos ha dado promesas, a nosotros nos ha dado alguna palabra, y hay cosas que aún no se cumplen y que se tardan. Y también quiero que lo pongas como cuando vamos al doctor y la fila es muy larga, ¿no? Y a veces hasta vemos que pasan los pacientes y todos pasan y parece que tú eres el último, ¿no? Y que te tienes que esperar y sabes que vale la pena esperarte porque pues te sientes mal y quieres que el doctor te recete algo para que puedas estar mejor y también pues para que te quite la molestia que tienes en ese momento. Pero a veces no es padre, ¿no? O no es divertido estar ahí sentado esperando. ¿Alguna vez tú has escuchado que alguien diga: oh, qué bueno es esperar? O me encanta esperar a las personas cuando yo ya estoy lista. Creo que nunca nadie ha dicho eso, ¿no? Es que en general, como seres humanos, no nos gusta esos periodos de espera, y más cuando nosotros creemos que ya estamos listos o que ya es el momento de empezar a hacer algo. Y también muchas veces pasa con Dios, ¿no?
estamos esperando alguna promesa, algo que Él nos ha dicho. Yo muchas veces he orado a Dios, por ejemplo, en este viaje misionero en el que hice, el último que hice, la fecha límite era el viernes. Y en mis oraciones yo le decía, Dios, pero te recuerdo que la fecha límite es el viernes. Porque muchas veces no llegaba la provisión en el momento que yo la necesitaba. Y a veces es muy como frustrante, se podría decir. No frustrante, pero a veces te cuestionas muchas cosas de lo que está pasando, ¿no? Si no sabes si es porque es falta de fe, porque tienes que esperar. Y hay muchas cosas que se mueven en tu corazón en ese tiempo de espera. Y a veces nos genera tristeza, desesperanza, y queremos saber qué es lo que estamos incluso haciendo mal nosotros, ¿no? O lo que tenemos que aprender de esta situación. Y llega un momento en el que decimos, Dios, es que parece que no me estás escuchando porque yo estoy orando, he orado y ya está la fecha y no llega, ¿no? Y no se concluye. Y esto yo lo pongo en una fecha muy específica, pero también sé que hay promesas que Dios te ha dado para tu familia, que te ha dado para tal vez un trabajo, para incluso formar una familia. Eh, no sé, pueden ser diferentes cosas que Dios ha hablado a tu corazón y te ha prometido, pero ha habido un periodo de espera. Y una vez en una escuelita bíblica, me acuerdo que la hermana Angélica nos puso como, si tuvieras que describir el sabor de la espera o de la esperanza, ¿cuál sería ese sabor que tú le pondrías a la esperanza? Digo, es una pregunta muy interesante porque generalmente no le ponemos sabores a los sentimientos o a las cosas, ¿no? Entonces me quedé pensando y para mí fue como un sentimiento agridulce. ¿Por qué? Es dulce porque sabes que vas a recibir una respuesta, porque sabes que estás esperando algo, que algo va a acontecer y que esperas lo mejor de eso, porque si no, ya no lo esperarías, ya sería desesperanza y ya no tendrías nada, o sea, ya no tendrías como esa ilusión de que algo se realice. Y agrio porque a veces el tiempo de espera es muy largo, porque a veces nos gustaría tener las cosas en el momento que las queremos o que las necesitamos incluso. Pero en todo este proceso, en todos estos procesos, siempre he aprendido que los tiempos de Dios son perfectos y en cada proceso Dios nos quiere enseñar algo, algo que me gusta acerca del cristianismo y de nosotros como cristianos es que estaba leyendo en un libro enciclopédico bíblico y leí que decía, es que el cristianismo es la religión de la esperanza. Le dije, es muy acertada esa afirmación. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos esperamos muchas cosas, ¿no? De Dios, de nuestras vidas e incluso para después de la muerte, por eso es que es tan importante nuestro, bueno, para nosotros es importante Cristo, pero es muy importante el que tú confíes, el que tú creas en eso, porque si no, pues vana es nuestra esperanza. Entonces, esta afirmación me gustó y se las quiero compartir para que cuando en esos momentos que sientas que ya no se puede o que las cosas están muy difíciles, recuerda que tú estás en el lugar de, a lo mejor en la sala de espera, que algo está pasando. Siempre, en todo momento, algo está pasando. Solo es identificar qué es lo que tenemos que aprender en este momento o qué es lo que Dios nos está demostrando o cuál es el proceso que Dios está teniendo personalmente con nosotros. También algo que me gusta de nosotros como cristianos es que nosotros también transmitimos esa esperanza a otros, que no solamente nos las quedamos para nosotros y que los demás pues se vayan al infierno, ¿no? No somos así. Nosotros buscamos que los demás también tengan esta misma esperanza que nosotros tuvimos, que en algún momento nos causó que
tuvimos problemas, ¿no? O sea, en mi caso particular, y creo que en la mayoría de aquellos que se convierten al cristianismo es porque pasan por un momento o un periodo muy complicado o muy difícil en su vida. Entonces están buscando y muchos le damos una oportunidad a Dios, ¿no? Bueno, o eso creemos, pero en realidad Dios ya lo tenía planeado y previsto, pero nosotros decimos, bueno, eh, vamos a intentar esto, ¿no? Y a veces viene de que hemos tratado muchas cosas antes, ¿no? Y no nos han dado resultado, o los resultados no han sido tan buenos como desearíamos, ¿no? O son temporales, ¿no? Porque también hay otras cosas en el mundo que te pueden dar satisfacciones, pero son efímeras, son temporales, al final no perduran y no es algo sólido. Y a nosotros el hecho de creer en Dios y también lo que eso implica, los valores, todo en lo que está sustentado el cristianismo es muy poderoso, porque eso quiere decir que estamos creyendo en un todo, en un conjunto, de que todo lo que estamos pidiendo y demás se llevará a cumplimiento, pero para algo bueno, no para hacer daño a otros. O al menos es lo que creo que la mayoría creemos y queremos. Y en caso de que no sea así, también Dios lo va modificando y te va mostrando de, mira, esto no se puede o esto está mal porque estás pidiendo mal y demás, ¿no? Y también hoy te invito a que veas en quién o en qué estás poniendo tu confianza. Nosotros ahorita estamos esperando a que venga la vacuna para poder hacer ya los cultos en el templo, pero al final nuestra confianza no es en una vacuna, es en Dios, en quien va a poner el tiempo y el lugar indicado y las cosas en perfecto orden para que se puedan llevar a cabo. Pero también, no solo en esto, ¿no? En la provisión, a veces creemos que nuestra provisión viene de un empleo y ahorita con esta crisis nos ha mostrado Dios, ¿no? Que nada es seguro, que tú puedes tener el mejor puesto, pero si viene una crisis y la empresa se va a quiebre, ya no tienes nada seguro, ¿no? Y al final es volver a depender de Dios. También a veces creemos que un gobierno o alguien que esté como presidente nos puede salvar la vida cuando realmente no. Realmente muchas de las cosas están en nosotros y en lo que confiamos, en lo que creemos y en dónde están puestos nuestros valores para poder desarrollar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en general, pues es poner tu confianza en Dios. Pero también llegamos a tener falsas esperanzas. Y aquí me voy a Santiago 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces nosotros creemos que Dios no nos responde, pero yo también he aprendido que a veces la ausencia de respuesta es una respuesta, porque en esa ausencia nosotros somos transformados, somos moldeados para aceptar la voluntad de Dios, porque a veces queremos que Dios cumpla su voluntad, pero su voluntad según lo que nosotros queremos, según lo que nosotros deseamos. Y muchas veces no es así y no la cumple así porque justo quiere romper con eso, que tú estás creyendo que es lo correcto. A veces queremos que nuestros familiares sean salvos, ¿no? Y les insistimos y les decimos y les hablamos de miles de formas y jamás, o sea, lejos de que se abra su corazón, se vuelve más duro, ¿no? Pero a veces es porque Dios está trabajando en nosotros, en nuestro testimonio, en cómo les estamos hablando. ¿Les estamos hablando con hechos o con palabras? Muchas veces yo he visto, ¿no? Que hay personas que critican muy fuertemente a la iglesia. Y no digo que no hay que evaluar y como compartir tus comentarios, ¿no?
pero hay veces que es una crítica, pero crítica muy mala, la verdad. O sea, ya directa, ya para herir, para lastimar. Entonces, eso luego lo compartimos con personas que son inconversas. Si aún con creyentes, ese tipo de críticas pueden doler mucho y pueden lastimar mucho, aún más con aquellos que no lo son. Y a veces decimos, ¿por qué nuestra familia no se convierte cuando somos nosotros mismos los que estamos hablando mal del pastor, de la alabanza, del culto, del hermano y demás, ¿no? O cuando nosotros no estamos dando testimonio a nuestro vecino, estamos peleándonos, estamos hablando con malas palabras y demás, ¿no? A veces tenemos esa falsa esperanza de que nuestro testimonio es bueno, y que los demás se van a convertir, pero la realidad es que no, en que seguimos en esas críticas o en ese tipo de ambiente que tenemos que romper y que tenemos que buscar cambiar para que vengan a cumplimiento las promesas de Dios. Y también en este punto también quiero que veas que veamos que es una relación con Dios. Cuando estás en espera de una promesa, primero Dios ya te lo dijo. Si Dios te lo dijo, se va a cumplir. Pero hay ciertos compromisos que también nosotros debemos tomar. Porque, por ejemplo, la promesa de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ahí hay un compromiso que primero tienes que creer tú. Si tú no crees, lo demás no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de tu parte para que se pueda desarrollar. Y también quiero que veas cuál es la diferencia entre promesa y milagro. Porque muchas veces estamos pidiendo o clamando por un milagro, pero en realidad es una promesa. Y la promesa lleva como implícito un periodo de espera, porque si no, no sería una promesa, si no sería un milagro. Los milagros suceden inmediatamente, Dios los hace, tú oras y pasa, o es un momento muy específico y lo puedes ver exactamente cuando se cumple. En las promesas, hay muchas promesas que llevan un periodo de espera, de preparación para después su cumplimiento. Y en su cumplimiento a veces también es paulatino. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Juan 20, versículo 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, en el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuáles señales? Los milagros que Jesús hizo con sus discípulos, tanto para que ellos creyeran como también para las personas que estaban en ese momento. Los milagros generalmente implican para que aumente nuestra confianza, para que aumente nuestra fe. Las promesas son más un periodo de preparación de carácter. Voy a leer otra vez Habacuc y este va a ser el capítulo 1, versículo 2 al 4. Me gusta este libro del profeta Habacuc. ¿Por qué? Porque él se queja y la verdad su queja es muy actual, sinceramente, porque se queja de las cosas malas que están pasando, se queja de lo que está aconteciendo alrededor y que es malo, ¿no? Y que a veces nosotros también nos cansamos. A nadie le gusta que le roben, a nadie le gusta que le ofrezcan drogas a tus hijos, a nadie le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Y es lo que Habacuc se queja con Dios. Y también lo leo en Nueva Traducción Viviente, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear.
La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y creo que todos hemos pasado por ese periodo cuando no entendemos por qué no, no sucede algo que esperaríamos, cuando vemos que la maldad aumenta, cuando vemos que hay muchas cosas malas que están aconteciendo alrededor de nosotros, de nuestra familia, que no deberían de estar pasando. Y también nosotros nos hemos preguntado, Dios, ¿por qué no has cumplido esta promesa que has hecho a mi vida? A veces, pues, sabemos y la tenemos en nuestros corazones y decimos, ¿por qué tenemos que seguir esperando? Y yo quiero compartirte 3 posibles razones por las cuales sigues esperando una promesa de Dios. Y uno es cuando tienes que tú cumplir con un compromiso y no lo has hecho. Creo que ese es el más fácil de ver. Como cuando tú prometes algo a Dios y dices, no, voy a empezar a estudiar en el instituto para que se cumpla mi llamado. Pero ni estudias en el instituto ni se desarrolla tu llamado porque no has cumplido con tu parte. Entonces, hay cosas que requieren un compromiso de tu parte para que se pueda dar, que esto ya lo expliqué un poco antes. Queremos muchas veces las bendiciones como hijos, pero no nos comportamos como hijos. Queremos tener las bendiciones espirituales y queremos, por ejemplo, ser prosperados, ¿no? Pero no estamos diezmando, no estamos ofrendando, no estamos haciendo el compromiso que nosotros tenemos que tener para que vengan las demás bendiciones. Entonces, ahí puede haber algo por lo cual tu promesa no se esté cumpliendo. ¿Cuál es esa promesa? Y te invito a que empieces a identificar. Esta es la más sencilla de identificar porque lleva un compromiso de tu parte que no se ha realizado y que necesitas realizarlo para que venga el cumplimiento de esa promesa. El segundo es porque no estamos listos o no estamos listas para ese periodo para la promesa que vamos a recibir. Es un periodo de preparación, que igualmente aquí pasamos por muchas etapas donde Dios nos empieza a hablar, nos empieza a confirmar lo que Él ha dicho, nos lo dice por muchos lados, pero vemos y pues no hay nada, ¿no? A veces yo he escuchado ahora pastores que Dios les ha prometido ser pastores, pero cuando les dio esa promesa fue de jóvenes y cuando recibieron esa promesa era como inalcanzable por la situación, pero fue un periodo de preparación, un periodo en el que Dios empieza a transformarte a ti para que seas merecedor o para que realmente esa promesa no te sobrepase y pueda sobrellevar lo que Dios ha puesto en tus manos. Y también este periodo de espera no es como que vas al doctor y te quedas sentado viendo tu celular o viendo una revista o no sé, lo que hagas cuando esperas, sino es un periodo de actividad, es un periodo de preparación, pero también tienes que identificar en qué te tienes que preparar, qué es lo que Dios está tratando de mostrarte en ese proceso. Hay periodos de sanidad interior para que puedas preparar tu corazón y hay heridas que Dios va a ir sanando, restaurando para que puedas poder incluso en un liderazgo, llámese pastorado, líder de alabanza, líder de jóvenes y demás, una posición en la que estés a cargo de más personas, incluso en tu empresa puede ser. Tienes tú que saber estar firme porque los primeros golpes o las primeras cosas, las primeras situaciones o problemas más fuertes van a ser para ti. ¿Por qué? Porque tú estás a cargo de un equipo, porque estás a cargo de personas que tienen sentimientos, que tienes que cuidar su corazón, personas que tienes que tratar. Entonces es todo un cúmulo de
cosas que tenemos que aprender. Por eso a veces Dios no te da 100% el llamado para el cual te ha dicho, pero es porque estás en un periodo de preparación. Muchas veces asumimos que esperar es no hacer nada, pero es empezar a prepararnos para lo que Dios nos ha llamado. Si aún no sabes para qué Dios te ha llamado o estos periodos de espera, para qué son o cuál es el propósito, es también meterte más profundamente con Dios, en tu relación con Él. A veces este tipo de espera, este tipo de pandemias nos dan un periodo de paz, de tranquilidad, para poder regresar a la base, que es nuestra relación, nuestra oración y nuestra comunión con Dios. A veces estamos muy ocupados haciendo, y no analizamos qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, cómo podemos mejorar, en qué fallamos, qué tenemos que restaurar, qué tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y generalmente en los periodos de espera muy grandes es también porque Dios está preparando algo muy grande para ti. Dios no se queda con nada y nada de lo que te ha prometido es echado a la basura. Esas oraciones que tú has orado por tu familiar, esas peticiones que tú has clamado y has llorado y le has dicho a Dios con todo tu corazón que deseas y que confías en Él, no están en saco roto. Él las ha escuchado, Él las ha guardado, pero también hay unos periodos que tenemos que esperar ese cumplimiento, porque aún no es el tiempo, aún no es el momento para que venga eso a nuestras vidas. Y bueno, te quiero compartir también, ¿no? En mi caso, muchos de los periodos de espera han sido de preparación en mi carácter, porque a veces ponemos como por hecho que tenemos las cosas cuando no es así. Al principio, en mi primer viaje misionero, Dios me mostraba, y lo compartí también en la iglesia, que yo tenía que depender económicamente de Él. Y generalmente siempre he dependido de mis padres y también he trabajado, pero esta vez fue muy específica lo que Dios me dio, que era: no de tu sueldo lo vas a donar todo y no vas a aceptar el dinero de tus padres, al menos no el 100%, ¿no? O sea, lo puedes tomar como una ofrenda, pero si es mayor a cierta cantidad, ya no. Y la verdad, la cantidad que necesitaba no era poquita. Entonces, pero confié y hice todo lo que Dios me mandó. Y ahí Dios probó, ¿no? En cierta forma mi obediencia, si le iba a creer a Él o me iba a dejar llevar por lo que dirán, por el que dirán, ¿no? Porque también sabía que mi testimonio también estaba en riesgo ahí, ¿no? Porque al final, si no se cumplía, era decir: no, pues no escuché a Dios, ¿no? Era yo. Pero al final Dios fue fiel y proveyó, y de formas milagrosas, formas que yo no hubiese experimentado a no ser por creerle a Dios, por actuar en esa obediencia. Y a veces Dios nos va a pedir cosas que no entendemos, que están como fuera incluso de lógica, ¿no? Como en este caso que yo les dije, es que Dios no tiene lógica que yo dé todo cuando me estás mandando a este lugar que es súper caro y tengo que pagar todo y no tengo, ¿no? Pero al final Dios proveyó. Entonces, también quiero darte el ejemplo de Naamán. Muchos ya conocen esta historia, pero también para aquellos que no la conozcan, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice: así que Naamán fue con su carro y sus caballos y estoy leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 9. Naamán es una persona que tiene lepra, una enfermedad muy fea, antigua,
que sigue habiendo personas con lepra, pero ya hay cura. Una persona se le acerca a Naamán y le dice, ¿por qué no vas con Eliseo? Porque él puede ayudarte, puede orar por ti y puede ser sanado de lepra. Entonces Naamán va con Eliseo. Y aquí es donde empiezo a leer, que es en Segundo de Reyes 5, versículo 9. Dice, así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces al río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo, aquí hay un punto que quiero aclarar, ¿no? Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no son cómodas ni confortables para nosotros, que decimos, Dios, ¿por qué si tú, en mi caso, si tú puedes aparecer el dinero, ¿por qué no lo apareces, no? O si tú puedes hacer un milagro, ¿por qué no lo haces? Pero a veces Dios quiere trabajar otras cosas contigo, tanto tu confianza. Ahí también Dios me mostró que tenía que confiar en otros, que un ministerio no es, si bien tú lo desarrollas, no es solamente tú, tienes que tener un equipo que esté cerca de ti, tanto que te ayude en oración, para que puedas tú resistir todos estos tipos de ataques que pueden llegar. Y es lo que le pasa a Naamán, ¿no? Él cree que lo que le está pidiendo es como ilógico cuando hay ríos mejores donde él habita. Pero aquí sigo leyendo para que vean la historia. Dice, Naamán se enoja y se fue diciendo, este es el versículo 11, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oiría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Abana y Farar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Y aquí te pregunto, ¿estás pensando en que la promesa que Dios te hizo tiene que tener un lugar adecuado, un momento adecuado? ¿Tiene que ser como tú lo has pensado? Y también te comparto, a veces nosotros quisiéramos que nuestras familias estuvieran en la misma iglesia que nosotros, pero por azares del destino puede ser que se vayan a otra iglesia, pero al final son de Cristo. Al final Cristo los salva. Y eso es lo que tiene que también estar en nuestros corazones y ver que no es a nuestro modo, no es a lo que nosotros creemos mejor o lo que pensamos. Incluso en nuestros mismos llamados decimos, ay Dios, si tú me pusieras en el lugar de tal persona, yo podría desarrollar mejores cosas o podría tener más ideas o lo que sea. Y a lo mejor Dios justo no te ha puesto en ese puesto porque sabe que lo podrías hacer. Generalmente te pone en lugares donde van a ser un desafío, donde sabe que no te vas a sentir cómodo porque quiere desarrollar tu confianza en él. Y sigo leyendo. Nos quedamos en el versículo 12. Dice, los ríos de Abna y Farar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Ahí se queja Naamán. Mover la piedra de... Entonces, aquí le dice uno de sus criados, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo intentas? Y dice, al final, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué más da que lo hagas aquí o lo hagas allá si ya te están dando una respuesta? Y no es, a lo mejor no es la que esperas, pero es una respuesta que te puede sanar de una lepra que es imposible sanarla si no es por un milagro. Y ahí Naamán accede y es limpiado de la lepra. Entonces, muchas veces hay una parte en la que en esas promesas donde Dios nos va a pedir a nosotros que accionemos o que nos comprometamos a hacer algo. También cuando resucita a Lázaro, Jesús resucita a Lázaro. Lázaro ya tenía 3 días de muerto, ya hasta los mismos que estaban alrededor de Jesús le dijeron,
es que ya huele mal, ¿no? Ya han pasado 3 días, ya no se puede hacer un milagro, casi, casi. No dijeron eso, pero por su actitud pareciera que así lo creen. Entonces, lo que Dios le dice, muevan la piedra. Y hay cosas que nosotros tenemos que mover que parecen ilógicas y que decimos, ya para qué la movemos si huele mal y ya pasaron 3 días, ya no se puede resucitar. Pero en esos pequeños actos de fe y en esos actos de obediencia es donde donde llega la bendición de Dios. Hay cosas muy sencillas que entendemos y no cumplimos, y también eso es lo que puede estar obstruyendo que la promesa se cumpla. Hay veces que Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no puedes perdonar a un familiar que te ha hecho daño. Y a lo mejor quieres que tu casa sea salva, pero ese rencor, esa amargura hace que toda tu casa haya un ambiente pesado, ¿no? Donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde no puedes estar en paz. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo en estos momentos, ¿no? Para que ya veas ese cumplimiento de esa promesa. Hay cosas que necesitas trabajar más, a lo mejor en tu carácter, ¿no? Yo conozco personas que que se suelen enojar muy fácilmente, y es parte de su carácter, ¿no? Pero también sabemos que Dios da dominio propio, y muchas veces Dios quiere tratar con ese tipo de cosas para que tú, cuando llegue la persona, cuando llegue tu familiar o cuando ya te vea, diga, wow, hubo un cambio aquí. Creo que Dios sí hace milagros, ¿no? A veces las personas, la única Biblia que van a leer es tu testimonio, ¿no? Y lo que tú digas a través de este testimonio. ¿Cómo te llevas con tus vecinos? ¿Quieres que ellos se conviertan a Cristo? O también he visto personas que hasta los quieren mandar al infierno, ¿no? Y pues así no es Dios, ¿no? Nosotros buscamos que las personas sean salvas. ¿Sigues mintiendo? ¿Honras a Dios con tus palabras? ¿Sigues prestándote a que los demás te compartan chismes de otros? ¿Te gustaría también estar en el lugar, bueno, te gustaría estar con una persona como tú? ¿Estarías bien con alguien como tú? Porque si nosotros mismos luego no nos toleramos, ¿cómo esperamos que otras personas se acerquen a nosotros? Y esto lo hago muy puntual porque Dios está transformándonos, Dios está en un proceso con nosotros, en cada uno en su área. A lo mejor es de empatía, hay personas que somos menos empáticas que otras, hay personas que se enojan más, hay personas que a lo mejor les falta tomar iniciativa y no tienen carácter y no pueden decir que no. Cada quien sabe en qué área Dios le está hablando. Y también quiero que sepas, entre más rápido identifiques lo que Dios te quiere mostrar, más rápido viene también el cumplimiento de la promesa. No es regla, pero generalmente cuando tú identificas qué es lo que Dios quiere hacer contigo, Dios quiere trabajar a lo mejor en tu carácter, entonces te enfocas en tu carácter. Dios quiere trabajar en tu fe y quiere que crezca, entonces te enfocas en tu fe, entonces empiezas a trabajar acerca de esto y es más fácil. ¿Y esto cómo se logra? Con la relación con Dios y estando en intimidad con Dios para que tú entiendas qué es lo que Dios está pidiendo en estos momentos de ti. Si está pidiendo una mayor relación contigo, a lo mejor está pidiendo actos de obediencia, a lo mejor está pidiendo que le sirvas, no sé, pueden ser diferentes cosas dependiendo lo que Dios esté hablando a tu vida. Y también otro punto, que es el tercero y el último, dice, no es el tiempo y Dios está preparando más cosas para que se cumpla esta promesa. Hay promesas muy, muy grandes de Dios que no solo se cumplirán en ti, sino también en las generaciones que vienen atrás de ti. Por eso es que se tarda tanto, porque esa promesa no es para solamente esta generación, sino que va a impactar a más generaciones. Y es lo que pasa aquí en Génesis 18, 17 al 19, si me pueden acompañar. Lo voy a leer. Dice, y Jehová dijo,
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí es Dios está diciendo que le va a compartir lo que va a hacer, es acerca de la destrucción de Sodoma, para que él sepa lo que va a acontecer. Pero también Dios sabe y confía en que Abraham le va a enseñar a sus generaciones a que guarden el camino de Jehová, el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que se había hablado acerca de él, las promesas que habían acerca de él, de que iba a ser una nación grande. Pero esa nación grande no solo fue el impacto para Abraham, sino también para sus generaciones. Entonces, nosotros tenemos que también ver, hay cosas y tiempos que Dios está preparando, que no solamente es para ti, sino también para tus hijos. Y tenemos que estar atentos para que esas promesas vengan a cumplimiento y no seamos nosotros los que detengamos esas promesas. Incluso David también con el tabernáculo. Él tenía en su corazón hacerlo, pero la promesa se cumple en Salomón, que él fue el que lo construyó, porque él era hombre de paz y David había derramado mucha sangre. Por eso no pudo construirlo, ¿no? Pero estaba en su corazón. Pero no quiere decir que no se cumpla, sino que pasa a tu siguiente generación. Entonces, en todo esto, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Y si todavía no está claro, al final es, ten un tiempo con Dios, un tiempo donde le preguntes, Dios, ha pasado mucho tiempo desde que tú me diste esta palabra, o ha pasado mucho tiempo desde que esto aconteció y ya no veo que se siga desarrollando esta promesa, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor son tus hijos, a lo mejor tu cónyuge, no sé, pueden ser diferentes personas, diferentes acontecimientos que Dios ha hablado a tu corazón, pero si no identificas exactamente por qué puede ser que se esté deteniendo, te invito a que pases un tiempo con Dios, pero un tiempo donde le expongas esa petición en específico y que busques esa relación con Dios. Muchas veces nos cuesta trabajo tener ese tiempo de calidad con Dios y incluso yo lo tengo que agendar para que sepa que este tiempo es de Dios y solo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener esa iniciativa de buscar a Dios. Y te invito a que no lo hagas aburrido. A lo mejor, si te gustan, en mi caso, los cafés, te vas por un café con Dios y en ese momento pones alabanzas, lees la palabra, oras y tienes un momento ameno con Él. Si te gustan las artes, también puedes empezar a hacer poesía, puedes hacer un dibujo donde le expreses lo que tú quieres a Él. Pueden ser de tantas formas como puedes tener esa relación. Para terminar, también quiero decirte que en un edificio, para que sea más grande, los cimientos tienen que ir más profundos. Y muchas veces no vemos eso. A veces no vemos todo el trabajo que a lo mejor a un pastor le ha costado estar al frente de una congregación. No vemos a lo mejor en la alabanza las horas de ensayo, las horas que ellos han entrenado, las habilidades que ellos han desarrollado para tocar un instrumento, porque no hemos estado ahí, solo vemos el resultado final y nos gusta y decimos, oh, está muy bonito, ¿no? Pero nosotros lo disfrutamos por una hora, puede ser, pero a ellos les llevó años incluso el poder formar esa congregación, el poder
tocar ese instrumento como lo están tocando. Entonces, estos periodos de preparación no los tengas en poco. Son los cimientos que van a hacer que de ese edificio que tú estás construyendo, ese ministerio que tú estás construyendo, sea aún más grande, aún más largo. Entre más profundo y entre más Dios te prepare, más grande va a ser el edificio, más grande se va a desarrollar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y no te desanimes con lo que pueda pasar, y al final quiero compartirte lo que dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 8 al 19. Y esto me gusta mucho, cómo es que Habacuc, después de que se queja, después de que Dios también le contesta que aunque la visión se tardare, va a suceder, lo que Habacuc pone ya en su corazón, se ve tranquilidad, ya se ve que esa confianza de Habacuc en Dios. Y así espero que tú también tengas esa confianza de que Dios va a cumplir aquello que ha prometido en tu vida. Lo voy a leer también de Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿estás enojado, Señor? Cuando ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? Es una pregunta. ¿Estabas disgustado con ellos? Y él mismo responde: no. Enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra, con furor pisoteaste las naciones, saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino. Pensaron que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y aquí recuerda a quien está creyendo, recuerda todo lo que Dios ha hecho ya, lo que ya hizo en su vida, y te invito también a ti a recordar. También Reina nos compartía de los memoriales. A veces tenemos que tener nuestros memoriales porque luego olvidamos las bendiciones de Dios, y te invito a que las tengas para que en esos momentos difíciles y complicados donde estamos esperando una respuesta de Dios, sepas y confíes en que Dios te está hablando, en que Dios está contigo y va a cumplir lo que Él ha prometido. Y aquí al final, lo que dice Habacuc en el versículo 17, igual capítulo 3, dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y te invito a que no te desesperes, a que siempre sigas adelante y que no caiga ese ánimo. Me gusta en inglés, la palabra ánimo también se traduce como take heart, como toma corazón. Y esto me gusta porque muchas veces es de verdad poner en tu corazón esa promesa o esa confianza que tú tienes en Dios para que puedas continuar en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios te ha hablado, porque muchas veces desconfiamos y vemos lo que está pasando alrededor y vemos que no hay solución o no hay esperanza, pero cuando ves quién es Dios y cómo Él ha actuado, aunque
pase lo que pase, dices, sí, yo voy a confiar en ti, aunque incluso no respondas a mi oración, porque sé en quién he creído. Y al final te quiero decir, nosotros ya sabemos en qué acaba la historia. Esta historia termina en el milenio. Esta historia termina en que todos vamos a estar con Cristo, alabando, gozando de su presencia. Y si tú no estás firme, no estás seguro de si la promesa se va a cumplir o no se va a cumplir, o qué es lo que va a pasar en tu vida, no te preocupes, porque tú ya sabes cuál es el final, y el final es en el milenio. Y hasta ahí es donde vamos a ver. Y ahorita en tu vida, toma esas decisiones para que llegues a ese milenio. Sigue a Cristo, sigue los estatutos, sigue lo que Él te ha mostrado. Ve dónde está tu corazón. Sigues amándolo, se ha enfriado. Es momento de avivar. Tú sabes lo que Dios está hablando a tu vida. Tú sabes en dónde has parado y has detenido esa promesa, en dónde tú tienes que tomar esa valentía y tomar las promesas de Dios en tu corazón para seguir adelante. Tú solamente eres el que conoce, y Dios, esa relación que tienen entre ustedes. Pero te invito a que no deseches todo lo que ya has hecho, todo lo que ya has trabajado. Sigue adelante, sigue tomando ánimo y sigue hasta la meta. Nosotros no somos de los que nos echamos para atrás, nosotros vamos hasta el final, e incluso damos la milla extra, porque así fuimos creados, para eso fuimos creados. Y así para eso fuiste creado tú, para dar aún más. Donde otro se rinde, tú no, porque tú tienes al Dios de lo imposible, porque tú tienes al Dios que creó el mundo, que creó el universo. Y cuando te sientas desanimado, ve quién es Dios y en quién estás creyendo. Y si aún así no te animas, estamos nosotros como congregación para orar los unos por los otros, para que podamos darnos ánimo los unos a los otros. Sabemos que estas situaciones no han sido fáciles, que necesitamos alentarnos, que necesitamos el uno del otro, y que no, incluso nos hemos entristecido por muchas razones, pero para eso estamos aquí, para orar, para interceder y para pelear esa buena batalla de la fe, que vamos a pelearla hasta el fin, porque nosotros sabemos en qué acaba, y Dios gana, y Dios siempre gana. Entonces te invito a que oremos y a que no te desanimes, a que incluso animes a otros. Y incluso aquí, si vemos que hay algunos que no se han conectado, que ya tiene tiempo que no comentan, enviarles un mensaje y decirles, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y a lo mejor hablar por teléfono y orar los unos por los otros, para que nos sigamos animando y para que realmente como iglesia nos sostengamos en estos tiempos que son complicados. Papito Dios, te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé, Señor, que las situaciones que muchos están pasando, Señor, no han sido fáciles. Ha habido pérdida de familiares, de amigos, incluso de cónyuges, Lord Dios. Y te pido, Padre, que tú seas con cada uno de las personas que en su corazón hay tristeza, Señor, que ven que a lo mejor no se ha cumplido lo que tú has prometido, Señor, pero yo sé, Padre, que tú eres un Dios de imposible, Señor, un Dios que todo lo puede, un Dios de misericordia, Señor, que aún nosotros no siendo justos, tú permaneces justo, Dios, y yo sé que tú vas a hacer las cosas grandes, Señor, y profundas en la vida, Señor, de cada uno de los que estamos escuchando, Padre, en las promesas que tú nos has dado. Y Dios, te pido, Señor, que todos los que estamos aquí conectados, aún los que lo van a ver después, Señor, puedan tomar ese ánimo en sus corazones, Señor, que no se den por vencidos, que crean, Señor, las palabras que tú les has dado, que no se desanimen, Señor, aun y cuando la higuera no florezca, aun y cuando la economía
se caiga, Señor, aun y cuando no nos podamos congregar, Señor, no estamos congregados físicamente, pero en espíritu sí lo estamos, Señor, orando los unos por los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, Dios. Y yo te pido, Padre, que tú avives, Señor, ese fuego, Señor, que has puesto en nosotros, Padre, ese fuego de tu Espíritu Santo, Dios, que podamos ser apoyo los unos a los otros y hacer esa llamada, Señor. Si tú pones en la mente en alguno de mis hermanos, Señor, alguien de la congregación que a lo mejor no se ha conectado o que no lo hemos visto activo, Señor, incluso en redes sociales, que podamos hablarle, que podamos, si es posible, Señor, ir a visitarlo, Señor, tomando las medidas, Señor, pero sobre todo, Padre, que tú nos guíes, Señor, para poder estar firmes, Señor, y adelante y proclamar, Señor, lo que tú nos has mandado, Señor. Si bien, Señor, tú lo has dicho, Padre, aún las piedras hablarán. Seguiremos compartiendo, Señor, tu evangelio, aún y cuando sea por redes sociales, en las paredes, Señor, en donde sea, Padre, pero sabemos que tu evangelio seguirá, Padre, esparciéndose para las personas y más ahora, Señor, porque nosotros somos unas personas que damos esperanza a otros, Señor, somos personas que invitamos a otros a creer en el Dios de lo imposible, que no hay otra religión, no hay otra cosa creada, Señor, que sea mayor que tú. ¿Quién ha jurado por sí mismo? Solo tú lo has hecho, Dios. Y te pido, Señor, que tú seas en cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, guárdalos, fortalécelos, dales ánimo, Señor. Y en ese tiempo que están contigo y en esa conexión que están contigo, Padre, te pido que hagas divertido incluso ese tiempo contigo, Dios, que sea ameno, Señor, y que ellos incluso te vean de forma diferente, Dios, a lo mejor a través de una carta, a través de un poema, a través de la naturaleza, Dios, o a través de matemáticas, física, química, Dios. Tú puedes hacer cosas increíbles, Dios. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y por nosotros y por esta muy, muy bonita iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.